Muy buenos días, amable teleaudiencia. Hoy es el día, es más tarde de lo que creemos. Mientras hay vida hay esperanza. La historia es una línea que tuvo principio y tendrá fin. Y estamos no colocándole fecha al fin. Esos errores que cometen algunos estudiosos de la Biblia son errores fatales, que dan hasta desprestigio a los que nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. No hay fechas, pero sí hay señales. Y las señales que estamos viendo a nivel muy local, muy familiar, muy nacional y mundial, nos indican que estamos próximos a grandes sucesos que tienen que ver con no el fin, sino el retorno de Jesús. El fin todavía no. Eso es interesante y eso es tema de otro día. Por lo pronto les invito a que miremos juntos hoy la visita que Pablo hace al centro y al foco intelectual de su época, Atenas. Siempre ha habido una pugna entre Jerusalén y Atenas. Jerusalén, la capital espiritual del mundo, y Atenas, la capital filosófica del mundo, por decirlo de alguna manera. Y yo les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, donde Pablo visita esa capital mundial de la intelectualidad, de la filosofía, que es Atenas, y da el debate. Pablo enfrenta a la generación pensante y filosófica de su momento, por una razón muy sencilla. El Evangelio, la Biblia y la palabra de Dios resiste todos los escrutinios de la historia, de la geografía, de la filosofía y de la ciencia. Resiste. Es más, es tan cierto que esto resiste todo tipo de análisis que llevamos cuántos años y sigue tan campante. Lo que hoy en día hay es algún grupo de burladores del texto bíblico, pero no de serios estudiosos del texto bíblico. Yo le invito a que haga un estudio serio desde el punto de vista histórico, sin ser un libro histórico, desde el punto de vista científico, sin ser la Biblia un libro científico, pero no tiene ninguna contradicción. Y de eso tendremos tiempo en futuros programas de hablar. Así que aquí hay un mensaje, hay una narración real, histórica, geográfica, científica, y que resiste el escrutinio y el análisis de los científicos. Versículo 16. Pablo se fue a Atenas y esperaba allí en esa ciudad, y viendo la filosofía y la religiosidad de Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿No será que hay una relación casi que directa entre intelectualidad e idolatría? Tal vez los intelectuales no creerán en el único Dios verdadero y se autodenominan ateos, no les interesa. Pero los lleva toda su capacidad de búsqueda o de análisis o de interpretación, los lleva casi que inevitablemente a la idolatría. Empiezan a amar o a sí mismos o a la ciencia o a amar la naturaleza, pero se convierten en idólatras. Versículo 17. Así que Pablo discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en las plazas públicas cada día con los que allí concurrían. Y algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero de Pablo? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y fue tal la curiosidad de los intelectuales de Atenas con la predicación de Pablo,
que dice el versículo 19 que lo llevaron al Areópago diciendo, en el Areópago era el lugar, como el consejo o el cabildo de la ciudad de Atenas, donde se reunían todos los pensadores, ¿no? Los intelectuales, y le dijeron, Pablo, ¿podremos saber qué es las enseñanzas que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir todo eso, porque resulta que los atenienses y los intelectuales, dice el verso 21, en ninguna otra cosa se interesan sino en oír algo nuevo. Hoy día el hombre no ha cambiado mucho, han pasado 2000 años desde que Pablo visitó el Areópago y estuvo discutiendo con epicuristas y estoicos. Hasta el día de hoy no ha cambiado mucho. ¿Saben por qué? Porque el hombre sigue siendo igual, un buscador. Y eso sí, quiere escuchar cosas nuevas, como dice el verso 21. Le interesa oír algo nuevo. ¿No será que por eso están oyendo la nueva era? Que no es ni nueva ni es era, es lo antiguo con ropaje nuevo. El brujo o el chamán es el parapsicólogo de hoy. Eso es. Pero claro, la gente intelectual no quiere oír un brujo, aunque ya hay hasta novelas con ese tema, pero sí quiere oír a un parapsicólogo. Entonces, las cosas extrañas del pasado se han puesto el ropaje tecnológico del siglo XXI y la gente está creyendo en eso. Influencias astrales, cartas astrales, magnetismo de algunos elementos químicos o de algunas piedras. Hay una búsqueda, hay un vacío, pero no quieren oír al Dios verdadero. Y ese es el tema del capítulo 17. Pablo se va a Atenas, la capital intelectual que hasta hoy nos alcanza su influencia. Hoy día la filosofía y todo es griega, nace en Atenas. Y luego se va a Roma y se mezcla esa mitología griega con esa mitología latina y surge todo el pensamiento helenístico que hasta hoy nos alcanza. Las olimpiadas, las maratones, todo eso tiene su influencia. Y allá el apóstol Pablo da la batalla y les tiene un mensaje muy lindo. Les empieza a hablar del Dios no conocido, porque los griegos, filósofos, intelectuales y pensadores, tenían Dios para todo, para el aire, para el fuego, para el mar, para la guerra, para la fertilidad, para el amor. Y entonces Pablo, que se mete con ellos en el Areópago a discutir, les dice en el versículo 23, pasando y mirando los santuarios de Atenas, hallé también un altar en el cual estaba la siguiente inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Ese es el que yo les quiero anunciar. Había en Atenas altares para todos los dioses y había uno, por si acaso les había faltado y no se enojara ese Dios con ellos, pusieron un altar al Dios no conocido. Y de ese es que Pablo les va a hablar. Entonces, televidentes y buscadores de signos vitales, Pablo no rehúsa dar su mensaje de Jesús y de la resurrección en la ciudad meca de la intelectualidad, Atenas, y les dice, les vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen, y les señala cuál es el gran error. Mire usted lo que dice el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte o a imaginación de hombres. Qué hermoso el tema que Pablo le da a los atenienses en el capítulo 17 de los Hechos. Les habla del Dios no conocido, y ese Dios es el Dios que nos visitó en Jesús. Eso es lo que está diciendo
en el versículo 19. Es el Dios que tomó forma humana y que resucitó. Inclusive que les dice, ustedes están equivocados buscando la razón en tanta filosofía y tantos dioses, y tienen un error, les dice en el versículo 29, creen que la divinidad es cosa material como oro o imágenes de plata, o cosas como esculturas de arte o como imaginación. No, Dios es una persona, Jesús. Y Pablo se mete allá en medio de todos esos pensadores y les dice exactamente eso. Y termina la reflexión hablándoles en el verso 30 de algo con lo que yo quiero terminar también esta reflexión ahora. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de la ignorancia, ahora en este tiempo, amigo que me está escuchando, en este tiempo Dios manda que todos los hombres en todos los lugares se arrepientan, den la vuelta de tanta filosofía y tanta búsqueda de dioses y de influencias hasta el Dios no conocido, y den la vuelta y busquen al Dios conocido que es Jesús. Versículo 31. Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de entre los muertos. Y cuando Pablo les habló de Jesús levantándose de entre los muertos, mire cuál fue la reacción. Cuando oyeron el argumento de Pablo hablando de Jesús como Dios que resucitó, apenas oyeron la resurrección, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de eso en otra ocasión. Y entonces Pablo salió de en medio de ellos. Atenas y el Dios no conocido. Filósofos, no es a través de los laboratorios que usted va a descubrir la fórmula divina, no, es entendiendo que Jesús nos lo vino a manifestar, porque Jesús es Dios humanado, es la visita de Dios en medio de nosotros.